Amigos, qué gusto recibirlos nuevamente en estos espacios donde el pensamiento y la palabra se ejercen con absoluta libertad. Es un placer recibir, como siempre, a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes. ¿Qué tal, Laurita? Muy buenos días, qué gusto compartir y tener el privilegio de que el doctor Díaz Mirón esté en esta entrevista. Muchas gracias, Jorge Santa Cruz, por tu siempre labor periodística. Gracias, al contrario. Y bien decías, está con nosotros el abogado Luis Díaz Mirón Álvarez. Él es especialista en derecho laboral, expresidente, lo decía, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y ex rector de la Libre de Derecho. Vamos a platicar con él sobre el tema, Laurita, de la reforma al Poder Judicial. Se habla mucho de que con la reforma al Poder Judicial, concretamente el artículo transitorio número 13, se estaría pavimentando el camino para que el presidente de la República se pueda quedar en el cargo más tiempo. Mi pregunta, ¿ese es el fondo del asunto o usted ve que hay otro? Hombre, Jorge, antes que nada, muchas gracias por el diálogo, por esta entrevista en redes. Gracias, doctora, por su amabilidad también. Obviamente, este tipo de temas es un tema muy delicado, muy importante, de gran trascendencia. Usted quiere ya, ahora sí que en términos beisboleros, se está yendo de la primera entrada a la novena. A la novena de inmediato, pero hay que ver las cosas con mayor objetividad, creo yo. Mire usted, la reforma al Poder Judicial promovida por una iniciativa presidencial que fue diseñada, elaborada por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial, fue manejada por el Consejo de la Judicatura y un equipo de asesores muy fuertes y muy profundos que tienes, ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea. La iniciativa en sí y la reforma en sí, de la cual poco se ha hablado en medios, porque obviamente el 13º transitorio trastocó todo, así trastocó literalmente todo. La reforma en sí quiere lo que todos queremos en México, o sea, una justicia mejor, una justicia más expedita, una justicia más cercana a la comunidad, una justicia que nos permita, a través de un órgano normativo mejor, escoger, preparar, capacitar a los mejores juzgadores y a las mejores juzgadoras en la República, que nos permita quitarnos y limpiar todo un antecedente lamentable que ha habido en el Poder Judicial de amiguismo, de familiares y de clientecismo. Eso va en busca de una mejor justicia, de una justicia más incluyente, más transparente, y la reforma trae un aparato especial, un apartado especial muy importante en relación con, con que exista mucho mayor género en el Poder Judicial, para avanzar incluso, insisto, en la mejora, como dice la Constitución, de la administración de justicia. Lisa y llanamente, artículo 17 de la Constitución. Los méritos de esa reforma, coincido con el ministro presidente, son de fondo indiscutibles. Fue avalada al 100%. Fue un trabajo profundo y muy serio. Obviamente lo que ha trastocado el tema y ha promovido una gran cantidad de voces en contra obviamente del famosísimo 13º transitorio, que obviamente es autorizado el pasado viernes por la Cámara de Diputados y que obviamente entra al debate central en el sentido de que si a través de una vía jurídica, legislativa, consistente en un transitorio, el artículo 13º, es posible modificar un texto constitucional de fondo, el artículo 97, que el artículo 97 en el cuarto párrafo dice con toda claridad: cada 4 años el Pleno de la Corte elegirá de entre
de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Y en el quinto párrafo hay una protesta hermosa, sagrada, solemne, de las pocas solemnidades que todavía tiene la Constitución, entrecomillada, donde se le dice al señor presidente de la Corte: protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación. Dice el término de la protesta: sí protesto. Esa protesta la hizo el presidente Saldívar. Yo conozco personalmente al presidente Saldívar, sé de sus méritos jurídicos y de su congruencia. Las barras de abogados, la ANADE, el Consejo Mexicano de la Abogacía y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, todos los que formamos parte de la abogacía colegiada, nos hemos, obviamente, hemos reprobado, esa es la palabra, el procedimiento en virtud del cual el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores introdujeron el famoso 13º transitorio. Obviamente eso, Jorge y mi colega estará de acuerdo conmigo, técnicamente hablando, eso vulnera totalmente los fundamentos de un Estado constitucional y democrático de derecho. Lo vulnera en el corazón. Y si eso, como Jorge, tú lo dices, es parte de un proceso de vulnerabilidad para efecto de que el presidente busque una reelección, yo no quisiera manifestarme ahí, o sea, no quisiera entrar en ese tipo de controversias y de situaciones ilusorias que como abogados nos debemos de conducir de otra manera. Nos debemos de conducir en forma decente, en forma correcta, en forma ordenada. Sí, hemos reprobado, como parte de una abogacía organizada, civilizada y congruente, ese procedimiento que, a juicio nuestro, es ilegal, es inconstitucional. Voces más autorizadas que la mía, los maestros Diego Valadez, de la UNAM, por cierto, gran profesor, exministro de la Corte, exsecretario de Gobernación, mi maestro de la Escuela Libre de Derecho, Elisur Arteaga, y demás, por citar un par de, se han manifestado y han dado una posición en el sentido de que es un tema donde existe una absoluta y total violación a la Constitución y que obviamente consideramos que ningún abogado que haya cursado en las aulas lo podría votar a su favor. ¿Qué es lo que se espera? Y la doctora no me va a dejar mentir, una acción de inconstitucionalidad que ya se está obviamente elaborando. ¿Cuándo se promoverá? ¿En qué condiciones vendrá? Lo ignoramos. ¿Será tramitada en semanas o meses? Lo ignoramos, porque el término y las condiciones para la solución de este tipo de acciones son del privilegio del presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, a partir de el viernes por la noche, ya se ha manifestado en forma, si usted quiere, muy política, en una forma en cual mucha gente, muchos incluso colegas, muchos medios politólogos lo han criticado. Sin embargo, la postura del ministro presidente, a juicio mía, es una postura jurídicamente hablando impecable en cuanto a su no manifestación en este momento. No se va a manifestar en cuanto al fondo y va a ser una crítica de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 13º transitorio, no. Lo va a hacer hasta que el asunto llegue ante la Corte y seguramente él habrá de excusarse de esa resolución.
Y como lo ha dicho y ya lo expresó en una carta pública el pasado viernes 23, él dice, ejercerá su cargo de presidente de la Corte por todo el periodo el cual fue electo por sus pares. Le hace hasta el 22. Y así lo dice literalmente, estará a la determinación de la Corte respecto a la constitucionalidad o no del precepto en cuestión. Jorge, dejamos que las cosas vengan, dejamos que los supuestos jurídicos se aterricen, opinemos, por lo menos yo como lo que soy, como abogado. Yo puedo dar una opinión privada hoy de qué opino en relación con la constitucionalidad o no del 13º transitorio. Mi propuesta y mi respuesta es inmediata. A juicio mío es inconstitucional y a juicio mío no va a pasar. Pero yo soy un abogado más, miembro del foro. Yo no soy ministro de la Suprema Corte de Justicia, ni tengo bajo mi responsabilidad, ojalá la tuviese, esa oportunidad de resolver y pasar a la historia, de no aprobar ese, diríamos, albazo jurídico y esa aberración jurídica que Cámara de Senadores y Cámara de Diputados lamentablemente han aprobado. ¿Con qué intereses políticos? Hombre, no quisiera entrar al debate de con qué intereses políticos. El presidente de la República ha manifestado en relación con la probidad del señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de que es un hombre íntegro y profundamente profesional. Lo reitero y lo avalo. Pero así como él, son los otros 10 ministros. Todos, yo meto las manos al fuego. Son impecablemente juristas. Y así como esos 10 ministros, conozco muchos jueces y magistrados que están dando la lucha por tener, Jorge, un México mejor todos los días. Y lo estamos demostrando y lo estamos viendo en los medios con estas suspensiones que se han otorgado en otro tipo de asuntos. Jorge, seamos, recomiendo yo, humildemente desde mi trinchera, seamos serios, esperemos los tiempos. Sé que estas noticias sensacionalistas venden, pero yo quisiera no vender terror, yo quisiera vender paz, orden, transparencia, respeto y justicia. Yo esperaré el veredicto de la Corte. Yo espero en que los señores ministros, como lo dijo el otro día públicamente en una entrevista de prensa, el exministro y gran profesor de fondo, don Diego Valadez, lo dijo, él pensaría que de los 11 ministros, incluyendo el ministro presidente Saldívar, se manifestarían a favor de la inconstitucionalidad de ese artículo famosísimo transitorio. Yo espero ser claro, no me gustaría entrar a polémica política que no nos lleva a nada, mi querido Jorge. Yo soy tu servidor para temas jurídicos. Puedo opinar a favor o en contra. Aquí tengo una opinión muy clara. A juicio mío, el precepto es abiertamente material y formalmente inconstitucional. No veo alguna justificación. Hombre, hasta uno de los ideólogos de Morena, el señor diputado hoy, Porfirio Muñoz Ledo, ha levantado un gran debate y una gran crítica al sistema. Hasta ahí. A él es permitido, sí, es político y aparte es diputado federal. Yo soy un simple operador, un abogado que ejerce la carrera con toda dignidad y con toda transparencia y con todo decoro. Tengo mis luchas jurídicas y mis luchas legales todos los días y espero que al momento de que llegue esto a donde debe de llegar, en los tiempos y condiciones en los que va a llegar, espero que reaccione la Corte, la Suprema Corte de Justicia, como una corte de abogados. Así esperaré
Gracias, Luis. Mira, me gustaría mucho que cerrara la entrevista la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes. Laurita, el planteamiento que hace Luis, y perdón porque hay un perrito de fondo, el planteamiento que hace Luis es no anticipemos vísperas. De entrada, lo que plantea el transitorio número 13 es anticonstitucional y seguramente vendrá una acción de eso, de anticonstitucionalidad. ¿Tú cómo lo ves como abogada, como doctora en Administración Pública? Bien, debo sumarme a la claridad que el doctor Luis Díaz Mirón ha puntualizado en cada uno de los hechos que nos ha narrado. Agregaría, si me lo permiten, que es importante como operador, como ciudadano, como afectado por un procedimiento que de entrada tenga vicios de legalidad, importante levantar la voz para que se desmaterialicen propósitos que no han sido los que se buscaban. Uno de ellos, el que bien se refiere, la novena entrada, buscar otro propósito en relación con este artículo. También me gustaría cerrar la idea diciendo que en derecho la forma es fondo. Por lo tanto, aquí tenemos de entrada la efectividad de las siguientes acciones que vendrán. Yo esperaría, como bien lo dice el doctor Luis Díaz Mirón, a que las autoridades se pronuncien. Yo esperaría, como lo dice el doctor Valadez, a que los 11 ministros sean congruentes. Y la congruencia nos va a permitir, y con esto cierro, nos va a permitir reconocer un valor que se llama constitucionalidad. Es de entrada lo que esperamos de ellos. Todos ellos son de una calidad moral reconocida, congruentes, y consideramos los que podemos levantar la voz como juristas que este proceso de entrada se repare la nulidad. ¿Cómo ves, doctor Díaz Mirón, y cómo ves, Jorge Santa Cruz? Ustedes que son los... Perdón, ustedes son los expertos. Muchas gracias. Coincido, doctora. Espero que se repare esa irregularidad y se decrete la inconstitucionalidad. La reforma en sí, estoy seguro que el ministro Saldívar, en lo resto que le queda del encargo, va a hacer un trabajo soberbio. Es un tremendo operador. No nada más es un gran jurista, es un tremendo operador. Del punto de vista de administración, lo ha demostrado. Y espero que deje las cosas para que el futuro presidente de la Corte y cabeza del Consejo de la Judicatura pueda, en congruencia, seguir con este mandato, que es un mandato que todos los abogados lo avalamos, de honradez, de probidad, de transparencia, de mejora, de dejar atrás los influyentismos y de que el Estado de Derecho, de que el derecho llegue a la comunidad, a los justiciables de una manera, Jorge, más rápida, más sencilla, más profunda, y que los justiciables tengan acceso a la justicia, tengan acceso a los amparos, tengan acceso a una mejor administración de justicia, para hacer un poder judicial mejor, renovado, fortalecido, que incumpla de manera expedita y rápida el mandato para el cual fue creado. Ojalá así sea. Trabajemos para ello todos, y más, Jorge, los que somos abogados, como la doctora y tu servidor. Y con eso, hombre, estaré a las órdenes para ustedes. Armemos otro programa para discutir el tema de la reforma del outsourcing, que es parte de lo que está pendiente. Así que, y que es de lo que ve la doctora con sus alumnos, un día sí ya y está, otro doctor. Muy bien. Nos ponemos de acuerdo, encantada. Luis. Así es. Gracias. Laurita, gracias. Ha sido un verdadero placer. Laurita, Luis, quedamos emplazados para hablar de la reforma al outsourcing.